Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy os voy a dar unos consejos para circulación con vehículo eléctrico, en este caso como mi Polestar 2, en invierno. Además ya sabéis que me gusta traeros vídeos siempre de enclaves un poco mágicos, un poco especiales, como este que tenemos aquí en Asturias, cerca de Proaza, con este río que la verdad es que está espectacular, con la senda del oso en esa parte de ahí. Pero bueno, vamos a centrarnos en el vídeo. Aquí tenéis mi Polestar 2 Long Range Single Motor Model Year 24, del cual os traje un vídeo y os dejo en esta parte superior derecha de la pantalla para que veáis un poco la spec y demás. Pero bueno, yo os quería comentar algunos consejos que yo llevo siguiendo acerca de la conducción en invierno de este Polestar 2 Long Range Single Motor. Bueno, primer consejo que os doy y que yo utilizo muchísimo es la aplicación de Polestar, desde la cual podemos preacondicionar el vehículo. Ahora mismo tengo mala cobertura, pero dando esta opción de preclimatizar el vehículo, podemos además programarlo con diferentes temporizadores, pero esto lo que conseguimos es que antes de arrancar el vehículo, imaginad que estemos con una temperatura muy bajita, lo que vamos a conseguir es que el vehículo se climatiza hasta los 22 grados, pero no solo el interior del vehículo, sino también la batería, de tal manera que cuando vayamos a empezar la circulación con nuestro vehículo, pues esté calentito dentro. Además enciende con las últimas actualizaciones también la climatización, en este caso la calefacción de los asientos y del volante si equipamos el Pack Plus, como es el caso de esta unidad, y además la batería, preacondiciona la batería, por lo tanto, cuando vayamos a circular la batería no está fría y consumirá menos energía. Por lo tanto, es una opción muy interesante y yo la utilizo muchísimo. Imaginaos en climas fríos, por ejemplo, cuando vayamos a esquiar, cuando tengamos temperaturas muy bajitas. Yo lo utilizo incluso con temperaturas de 10 grados sin ningún tipo de problema, y además podemos verlo desde la parte del interior que luego os enseñaré. O sea que una de las mejores soluciones para circular en invierno es la climatización a través de la app, que por cierto os traeré un vídeo exclusivo para que veáis un poco cómo funciona. Cuando hace frío, la batería, o cuando llevamos tiempo sin circular con el coche, fijaros que nos aparece un simbolito de la nieve indicándonos que la autonomía y la aceleración serán limitadas debido a la baja temperatura de la batería. Esto está pensado para protegerla un poco en caso, ya sabéis que el frío nunca le sienta bien a las baterías, pero nada, poco que circulemos con el vehículo vais a ver que se quita este mensajito. Otro consejo para circular en invierno y cualquier situación del año es mantener los neumáticos siempre en buenas condiciones. Sabéis que el neumático es el único punto de contacto que tenemos con el asfalto, por lo tanto su importancia es vital para una buena circulación segura por carretera. Sabéis que el Polestar 2 equipa los Continental Premium Contact 6, en el caso de estas llantas de 20 pulgadas, con denominación de Polestar, y es muy importante que, si bien no vais a cambiar los neumáticos de invierno, que hablaremos ahora un poco de ellos, es que los tengáis a una buena presión, a la presión que indica el fabricante. ¿Esto dónde lo podemos ver? Pues lo podemos ver en la puerta del conductor, que vais a ver que nos indica una presión recomendada de 3,1 bares. Lo podéis ver en esta parte aquí, como os decía, del conductor. ¿Y por qué es importante tener los neumáticos a una buena presión, a la presión indicada? Porque con el frío la presión de los neumáticos baja. Por lo tanto, es siempre importante tener una buena presión para mantener siempre la superficie de contacto ideal del neumático con el asfalto. Y luego, en el caso de que vayáis a circular muchísimas ocasiones o bastantes ocasiones durante situaciones con mucho frío, con nieve, pues os recomiendo unos buenos neumáticos de invierno o unos neumáticos mixtos si no queréis andar cambiando de verano a invierno, aunque yo soy más partidario. De hecho, en el V60 Polestar que tenemos en casa tenemos neumáticos de verano durante el verano y neumáticos de invierno en temporadas más invernales, como su propia palabra indica, porque además vamos a esquiar con ese vehículo. Por lo tanto, para nosotros es importante hacer ese cambio y utilizamos las mismas llantas. No hace falta cambiar unas llantas, podéis tener otro juego de llantas, aunque es más caro, pero si vais a circular mucho en condiciones por debajo de 5 grados habitualmente de invierno, o también con mucha nieve, os recomiendo también unos neumáticos de invierno en condiciones para esa época del año. Otra recomendación que yo os doy es que si vais a circular mucho en invierno y también en situaciones de oscuridad, es optar por el Pack Pilot en el Polestar 2, porque incluye ahora los faros Pixel LED, del cual también os traeré un vídeo para que veáis su funcionamiento. Pero la verdad, esta función de sombras es una opción muy interesante porque aporta la mayor luminosidad en situaciones oscuras que ya sabéis que en invierno pues se dan más frecuentemente durante todo el día.
aunque no os preocupéis, porque el equipo de serie también es muy bueno, por lo tanto, insisto, si queréis el máximo de luminosidad, optar por este Pack Pilot, además de control cruce adaptativo, del Pilot Assist, pero, insisto, los faros de serie también son muy buenos. Y luego, por supuesto, pues intentad siempre tener un buen nivel de carga. Si vais a estacionar el vehículo durante una estancia larga, imaginad pues una semana por ejemplo, intentad que esté el vehículo siempre entre el 30 y el 50% aproximadamente. Esto como un teléfono móvil convencional. Al final, siempre para preservar la máxima salud de la batería, es recomendable mantener esos niveles de batería. Nunca dejarlo ni muy descargado ni muy cargado. Y siguiendo con la batería, que ya sabéis que en los Polestar 2 Model Year 24 tenemos una potencia pico de 205 kilovatios, es muy importante cuando vamos a cargar el vehículo, ahora mismo lo tengo al 58%, cuando queráis cargar el vehículo lo importante es que seleccionéis el cargador en Google Maps. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el vehículo es preacondicionar la batería cuando no está a una temperatura óptima para que podamos obtener la máxima potencia de carga en el momento que vayamos a cargar. Que la batería esté en óptimas condiciones cuando carguemos el vehículo en carga en corriente continua, es decir, carga rápida. Por lo tanto, muy importante también seleccionar el punto de carga cuando vayamos a cargar el Polestar 2, sobre todo en carga en corriente continua. Otra opción también para intentar consumir menos energía es seleccionar, aquí ahora en Google Maps nos da la opción de seleccionar la ruta con mayor ahorro de energía. Iríamos aquí a opciones de ruta y nos indica pues dar prioridad a rutas con ahorro de energía. Y otra opción que me parece muy importante es hacer un buen uso de la climatización. Yo muchas veces, ahora que veáis, aunque veáis que tengo puesto la climatización, muchas veces lo que hago es apagar la climatización y dejar conectada la calefacción del asiento del conductor y del volante. La mayoría de las veces voy conduciendo solo, por lo tanto no me hace falta tampoco calentar todo el habitáculo, y además si le damos ese preacondicionamiento que os comentaba antes desde la propia aplicación, la verdad es que ya no necesitamos, el habitáculo va a estar calentito y ya no vamos a necesitar calentar todo el habitáculo, que ya sabéis que eso gasta más energía. Si bien es cierto que sabéis que los Polestar 2 con Impact Plus incluyen la bomba de calor, que es una manera más eficiente de aprovechar el calor y la energía que tenemos en el ambiente. Obtiene la energía, por ejemplo, que genera la propia batería, ese calor que obtiene la propia batería para calentar el habitáculo. Es más eficiente, como os digo, aunque bueno, un Polestar 2 sin bomba de calor también funciona bien, climas fríos, ningún tipo de problema. Pero bueno, yo insisto, siempre intento apagar la climatización y dejar conectada la calefacción del asiento del conductor y del volante, y con eso tengo un confort de marcha también muy alto. Además, desde el propio menú de la climatización podemos añadir esos temporizadores que os explicaba desde la parte de la aplicación. Fijaros que yo, por ejemplo, salgo más o menos todos los días a las 8:30 de la mañana y lo que hago es que me preacondicione el habitáculo a las 8 de la mañana, de tal manera que esa media horita vaya calentando el habitáculo, vaya calentando la batería, y ya cuando vaya a coger mi vehículo esté climatizada. Además, veis que podemos iniciar la preclimatización en el momento que nosotros queramos. También un filtrado de aire, sabéis que tenemos un filtro PM 2.5 y aquí podemos, como os decía, customizar los temporizadores. Y otra opción que me parece también útil es que, por ejemplo, podemos conectar de manera automática cuando la temperatura baja de 10 grados, que se nos activa automáticamente la calefacción del asiento del conductor, del asiento del acompañante, si así lo quisiéramos, y también del volante. Y yendo otra vez aquí, viendo el tema de los desempañadores, otro tema importante que os parecerá una tontería, pero a mí me parece muy importante, es mantener limpios los cristales. ¿Por qué? Porque con esto, si los mantenemos limpios, vamos a evitar que se empañen más asiduamente. Ya sabéis que si damos al desempañador, lo que va a hacer es conectar la climatización en su punto más fuerte, además va a conectar el aire acondicionado y esto obviamente va a consumir más energía. Por lo tanto, es importante también mantener la limpieza de los cristales interiores, no solo del delante, sino también de la luneta trasera y de los laterales. Bueno, ya en conducción, otro consejo que os doy es hacer, ya os lo he comentado también en otros vídeos, pero hacer un uso correcto del One Pedal Drive. ¿Por qué? Fijaros que yo ahora lo llevo desconectado y lo que estoy aprovechando son las inercias del vehículo para que el coche se impulse sin gastar energía. Es una manera muy eficiente
de conducir. Sabéis que el Polestar 2, al igual que la mayoría de los vehículos eléctricos, tenemos One Pedal Drive. ¿Qué es el One Pedal Drive? Pues es la capacidad que tiene el motor eléctrico, en este caso el motor eléctrico que tenemos en el eje trasero, para invertir su funcionamiento y retener el vehículo. Fijaros, yo ahora mismo lo tengo apagado y si lo pongo en estándar, si toca yo el freno, veis que el vehículo se está deteniendo. Entonces yo cada vez utilizo más el One Pedal Drive en posición off. De todas formas, si yo pisas el freno, esos primeros centímetros del pedal del freno siguen siendo frenada regenerativa, no son los frenos de disco, pero insisto, con esta posición apagada lo que hacemos es que el vehículo se mueva por inercia, es como si fuéramos en punto muerto de un coche de combustión convencional. Insisto, aprovechamos mucho mejor las inercias, no utilizamos energía y fijaros que cuando estoy en este punto pues vais a ver que los kilovatios consumidos pues están en torno a 0, 2 kilovatios hora, más o menos 0, dependiendo de lo que esté consumiendo ahora mismo el vehículo. Ya veis que está en 1. Entonces, yo es una cosa que utilizo mucho, por ejemplo, en este tipo de carreteras, lo utilizo muchísimo este One Pedal Drive en posición off, por ejemplo, también en autopista. Imaginad una cuesta hacia abajo, cogemos impulso, dejamos que el vehículo se embale un poco y luego en la cuesta hacia arriba, pues dejamos que el vehículo, con esa inercia que llegaba, no aceleramos al principio y luego aceleramos ligeramente al final y dejamos que pierda levemente velocidad. Es una manera, insisto, muy eficiente de conducir un vehículo eléctrico. Además veis pues, que tenemos cifras de consumo muy bajitas, luego hablaremos un poco de ello. Otro consejo que os quería dar es también si vamos a circular por situaciones de nieve o de baja adherencia. Imaginad una carretera, por ejemplo, cuando vamos a esquiar que está helada o que hay mucha nieve acumulada. Lo mejor es que desconectéis el control de tracción y conectar este modo de control de estabilidad más deportivo. Lo que va a permitir es mayor deslizamiento de las ruedas, en este caso traseras. Acordaos de que tenemos este motor en el eje trasero, porque no tenemos propulsión trasera. Entonces, pues lo que nos va a permitir es que tengamos toda la potencia disponible y que el propio vehículo no administre esa potencia y que nos pueda llegar a frenar cuando necesitamos que las ruedas se muevan lo más libremente posible. Por lo tanto, siempre que estéis circulando o que necesitéis salir de una situación delicada, desconectad o poner este modo deportivo del control de estabilidad que desconecta, insisto, el control de tracción. ¿Y qué conseguimos con todo esto? Pues consumos bajitos. Ahora mismo, bueno, estamos a 3 de enero aquí en Asturias. Las temperaturas no son excesivamente bajas, pues sí que es verdad que desde que tengo mi Polestar 2 Lord Benching, el motor Model 24, pues ha hecho bastante frío. He viajado mucho por autopista, de hecho estos 2.900 kilómetros los he realizado el 90% por autopista. De hecho veis que bueno, he circulado ahora estos últimos días por ciudad y este tipo de carreteras he bajado un poco la velocidad media. Fijaros en este trayecto que estoy haciendo ahora por carretera, conduciendo totalmente normal, tengo un consumo ahora mismo de casi 15,9, 16 kilovatios hora a los 100, que esto nos da, insisto, una autonomía muy cercana a los 500 kilómetros, siguiendo todos estos consejos que os he dado en este vídeo. Así que nada, espero que os haya sido útil este vídeo. Cualquier duda o cualquier sugerencia también en cuanto a conducción, también en invierno, os la agradezco, lo podéis escribir a través de los comentarios. Os agradezco me gusta si os ha gustado estos consejos, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y nada más, nos vemos en los siguientes vídeos.